Saludos, buenos días, señora. Aquí estamos en mitad de la semana, es miércoles, es 12 de enero, no es cualquier día. Definitivamente no es cualquier día. La efeméride del día, que no es solo una efeméride, ¿verdad? Me corregía Fernanda hace un momentito, o se quejaba para muchos que lo ven como una simple efeméride o una efeméride más que hay que recordar, sobre todo a estas generaciones respecto a lo que ocurrió aquí en este país el 12 de enero de 1972, lo que pasó con Amaury, con sus 3 compañeros, con los que en ese momento eran los máximos integrantes de esos comandos, llamados comandos de la resistencia, el acorralamiento, el asesinato vil, cruel, ocurrido ahí a la altura del kilómetro 14 de la autopista Las Américas. La cobardía, por supuesto, de los que aquí gobernaban, bueno, pues se hizo de refuerzos, ¿no? Refuerzos que vinieron del norte rápidamente, me parece que de Puerto Rico, para simplemente poder ellos, con 4 jóvenes, muy jóvenes en ese tiempo. Y por supuesto que hoy hablamos del asesinato de los muchachos, de los palmeros. Fernando, con esto te doy los buenos días y con tu reflexión. Buenos días a todo el pueblo dominicano, buenos días, Ivonne. Sí, en ese momento yo acababa de cumplir 17 años. Estaba en el Liceo Juan Pablo Duarte. Y como yo, muchos otros jóvenes, que en ese momento lo único que deseamos era haber estado justo en la cueva con Amaury. Y veníamos ya de hasta 1970 de una cadena de miles de muertos en el país, en lo que fue el proceso desplegado por el primer gobierno, el gobierno de los 12 años en su primera fase, su primer lustro, cuya responsabilidad era tratar de recomponer un aparato de Estado y unas Fuerzas Armadas que fueron destruidas por el poderoso movimiento insurgente del 65. Creo que no habían pasado 4 meses del asesinato de Homero. Y de ahí se llegó al 70 y el 71 se produjo la banda. Y la banda también la banda colorada de Pérez y Pérez y Ramón Pérez Martínez Macorís. Y de otros oficiales como Oscar Núñez Peña, que se dedicaron justamente a controlar y a dirigir los operativos en todo el país de ese aparato de muerte que fue la banda colorada. Pasada la banda colorada, entonces vino otro proceso de poda y de muertes que se llevó a Minabel, que se llevó a Otto Morales, que se llevó a Roberto Figueroa Chapó, que se llevó a Homero Hernández Vargas, y que del 71 al 72, en un año, termina produciendo un hecho como el de el asesinato brutal después de combate, ¿no? Porque los palmeros, el grupo de los 4 combatientes de la cueva de las Américas, o sea, Amaury Germán, La Chuta, Bienvenido, Silveira Leal Prandi, Ulises Cerón Polanco y Eugenio Perdomo Pérez. Exacto. Que juntos a Amaury eran parte del equipo central de los comandos de la resistencia. Exacto. Que era una fracción de izquierda que se planteó la lucha armada, que se la planteó desde muy temprano, eran muchachos también, muy jóvenes, y pero que tenían, si eran tan jóvenes, que eran bien precoces, no solo desde el punto de vista de la inquietud cultural, sino desde el punto de vista político, porque ya años antes había estado en olas, en los años 60, justamente Amaury Germán, representando la lucha de los pueblos latinoamericanos, representando la del pueblo dominicano en una conferencia que lo marcó mucho, que lo llevó justamente al camino decidido de la lucha armada,
y que planteó justamente romper el capitalismo, luchar por construir una nación socialista, que es de las cosas que no se quieren hablar, por eso yo te digo que lo venden como una efeméride. Sí, pero además hay que recordar y poner y ubicar el contexto de lo que ocurría en América Latina con una serie de gobiernos dictatoriales en ese tiempo, ¿no? Opresivos, injustos. Con los que competía el de Joaquín Balaguer. Con lo que competía Joaquín Balaguer, que era un poco de dictadura posmoderna en entonces, o esos remanentes de esa dictadura que quiso reivindicar como buen cortesano que había sido, ¿no?, del régimen de Trujillo. Y lo grande es que así como lo mataron en aquella ocasión, yo opino que también hay quienes sin darse cuenta incluso contribuyen a otro intento de muerte que no se ha podido lograr porque, como dijo el poeta, hay muertos que suben más mientras más baja su ataúd. Y en el caso de los palmeros es así, en el caso de los comandos de la resistencia de Amaury y sus compañeros es así, porque no solo fue un combate desigual que implicó primero el enfrentamiento de 4, que camino a de la casa donde estaban a la cueva murieron los 2 primeros. Y los 2 primeros fueron La Chuta y Eugenio Perdomo. Ulises Cerón Polanco. No, Ulises Cerón y Amaury fueron los últimos. Entonces cayeron camino a la cueva y se atrincheraron en la cueva con las estrellas en la frente, como bien decía el propio Amaury, y durante 12 horas combatieron con más de 2.500 tropas que incluían carros de asalto, que incluían armas pesadas, que incluían tropas especializadas y que incluso tuvieron apoyo de aparatos aéreos norteamericanos salidos de Puerto Rico y que vinieron aquí a tratar de ubicar justamente el punto donde se encontraban en la cueva, que resistieron ese proceso de enfrentamiento. Eso llegó al punto de que después de muertos, los cuerpos no solo los apuñalaron a punta de bayoneta, le metieron bayonetas a los cuerpos después de muertos, después de haber caído en combate no solo con valor y con dignidad, sino que además de alguna forma quemaron parte de sus cuerpos. Lo dijo Amaury, lo había dicho, y es una cita que ha recorrido mucho. Ellos iban a morir en combate e iban a morir de cara al sol. De cara al sol. Y con eso fue la derrota, ¿no?, de esos cobardes en ese momento. Por eso, incluso el resultado del punto de vista numérico es así. Cuando entraron a la cueva ya habían alrededor de 6, 7 gendarmes represivos y asesinos muertos. Y eso provocó una situación en el país que no era la ciudad, era el país que estaba atento de tempranas horas de la mañana, y además se produjeron cantidad de enfrentamientos, de combate. Los estudiantes del país dieron una demostración de heroicidad también, de valentía. Recuerdo esa zona del Liceo Juan Pablo Duarte. Me parece que había una comisión que había ido donde el nefasto Joaquín Balaguer, y bueno, estaban procurando que salieran ellos de ahí de la cueva presos, obviamente. Yo no sé en ese momento, bueno, por cuál es el y estaba claro, y lo había dicho, que Amaury no se iba a entregar. No se iba a entregar. Y el cínico de Balaguer, según tengo entendido, lo que había dicho era que lo recibiría después de las 4 de la tarde, claro. Balaguer, después que estuviera muerto. Balaguer, tan cínico, sabía que a esa hora ya todo el crimen iba a estar consumado, ¿no? Sí, porque incluso iban a hacer uso seguro de otro tipo de armas y a las 12 horas esos combates definitivamente no cesan, sino que antes de producirse su ubicación y su cerco, antes de producirse el cerco, se había producido días antes y semanas antes, no solo la persecución encarnizada, sino que además era una orden de muerte que había dado tanto la dirección balaguerista como los aparatos de la CIA norteamericana, que condujeron y trabajaron junto con el gobierno y las fuerzas represivas del periodo, porque la decisión era aniquilarlo todo y terminar de destruir la izquierda. Ya el MPD, por ejemplo... Eso eran remanentes. ¿De él?
en ese momento, o sea, ese grupo. No era un remanente. Aquí había una izquierda que había sido golpeada desde el punto de vista militar muy seriamente, particularmente, debes recordar, no tal vez, pero sí recordar en el sentido de la lectura, que entre el 70 y el 74, por ejemplo, las fuerzas balagueristas diezmaron varias direcciones del MPD. Y había muerto Moreno en el 71, un año después Increíble. casi, justamente se produce lo de los Palmeros, pero ya se había producido lo de Homero, lo de Otto y lo de Amín. ¿En el 70? Del 70 al 72, fue una cosa increíble en esos 2 años. Una carnicería brutal, sobre todo de los cuerpos dirigentes y de los pensadores de las izquierdas. Y sobre todo una izquierda que había decidido definitivamente devolver a Balaguer con las mismas armas, con las mismas fortalezas y con la misma contundencia, la masacre que se había producido de miles de dominicanas y dominicanos y de combatientes y de ex militares constitucionalistas, incluso de militares activos entre 1965 y 1972. Eso dice qué fue lo que pasó en la República Dominicana y es una barbaridad, y con eso yo incluso que quisiera parar ahora porque no tenemos el espacio como para profundizar en los detalles de esto, diciendo que a Mauri se le intentó dar muerte, además de físicamente, a Mauri y a los Palmeros, así como a todos los dirigentes del MPD, desde el Moreno hasta Min y Otto, a otros dirigentes de las izquierdas revolucionarias, de la fracción sur del 14 de junio, de Voz Proletaria, y especialmente los MPDistas, sino que además quisieron matarlo moralmente. Era de atracadores que los acusaban, claro, era de asaltantes de banco. Y hay infelices, y yo digo infelices en el sentido de que me dan lástima, me da pena cómo se colocan de espaldas, ¿no?, a lo que es la historia, una historia que marcó nuestro país, de estas y de otras generaciones que se atreven a repetirlo con todo el desparpajo. Óyeme, exactamente. Y lo quieren matar ahora de nuevo también, claro, como diciendo, y cuando digo que lo quieren presentar como si fuera una fiesta de efemérides patrias, pura y simplemente, porque también lo formalizaron en el Congreso. Esos mismos que fueron incapaces de hacer otro tipo de rendición de honores, precisamente a ese heroísmo, sino que además quieren vaciarlos de contenido, y entonces te los presentan para que sea posible ponerlo en una camiseta o en una pulsera o en un t-shirt, ¿no? Te quieren un t-shirt cool. Sí, mira qué cool. Así mismo, y incluso hasta te lo pintaron de morado. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que sacar de ellos su contenido, y su contenido era una propuesta anticapitalista, una propuesta antimonopólica, una propuesta de libertad real, una propuesta socialista. Esos 4 jóvenes combatientes eran revolucionarios de la izquierda revolucionaria socialista, marxistas. Y entonces, ¿por qué no venderlo como ellos son? Claro, como ellos fueron. Por eso ubicaba en el contexto de lo que estaba pasando aquí en América Latina, de lo que pasaba en Chile, de lo que pasaba en muchos de estos países, qué pasaba con los jóvenes, cuál era la situación. ¿Tú sabes para qué es? ¿Entiendes? Porque yo creo que no podemos ver este caso porque empiezan, mira, la verdad es que irrita mucho, cuando tú ves muchos, vuelvo e insisto, infelices, inconscientes, gente que no tiene ni mínima idea, absolutamente nada, porque no tienen la referencia, no tienen la vivencia, pero tampoco la referencia de haber siquiera un poco escudriñado mínimamente que era lo que ocurría, y creen que tienen el derecho entonces a emitir opinión. Son los mismos que ahora te quieren cambiar y te quieren vender el socialismo casi como un delito. Así porque tú has visto, cuando te hablan del socialismo y del delito, no, porque, como que tienes tú que es ese mismo grupo de personas. Sí, ese mismo grupo de esas élites oligárquicas y de los grupos y la cúpula de las mafias políticas y de los partidos tradicionales, que son incapaces de ver que esta democracia, entre comillas todavía, claro, que aquí hay, que vivimos, este nivel de libertad que tenemos, esta posibilidad de estar hablando aquí ahora, ha costado la sangre de todos esos muchachos, claro, y una tradición que cuando uno ve que se les quiere vaciar ahora, quitar todo el contenido y sencillamente presentarlo como héroes, para que nuestra juventud se mantenga y esté en el marco de la despolitización, eso es una barbaridad que irrita. Eso es que enerva a uno por una sencilla razón, porque si son hasta gobiernos se lo deben a eso. Son incapaces no de reconocer a Mauri, a La Chuta, a Ulises Cerón Polanco. No,
son incapaces de defender hasta Peña Gómez, el Peña Gómez de la Guerra de Abril, o del Acuerdo de Santiago, o el Peña Gómez de la Sexta Convención en 1970, el Peña Gómez que se alió con el Movimiento Popular Dominicano y las izquierdas, y que salió por el mundo a luchar contra el balaguerismo, pidiendo el respeto a la vida de los compañeros dirigentes de las izquierdas y de los jóvenes de este país que fueron diezmados a fuerza de sangre y bayoneta. Entonces, ahora esto es importante recordarlo y recuperarlo. Es para explicarlo a las generaciones actuales de los jóvenes, que sepan lo que ha costado, que estén disfrutando de la bendita disque democracia que nosotros tenemos hoy. Porque las razones por las que esos muchachos entregaron su vida están ahí. Eso, si te pones a analizarlo fríamente, las razones están ahí. Estamos más entregados no al poder norteamericano ahora. ¿Estamos o no entregando las riquezas de este país a fuerza de fideicomiso y de APP? Eso lo están haciendo los que hasta que fueron protagonistas de la Guerra de Abril, estos que gobiernan ahora. Entonces, cuando hablamos de Amaury, de La Chuta, de Virgilio Perdomo Pérez y de Ulises Cerón Polanco, estamos hablando de la representación de un heroísmo del pueblo dominicano que ha recorrido toda nuestra historia republicana y tal vez un poco más atrás, tratando de entregar a las generaciones actuales y a las porvenir una República Dominicana de otro tipo decente, con justicia social, con otras condiciones de vida, no una juventud asustada y una población entregada a la miseria y al desparpajo institucional que nos hacen vivir quienes siguen gobernando la República Dominicana en nombre y en función de los intereses de esos grupos oligárquicos minoritarios, y lo hacen incluso con la capacidad de hipocresía de querer simular esto. Por eso, mire, vaya, conozca la cueva para que vea dónde se pasó eso. No vaya y se quede en la autopista, ahí donde han hecho hasta un monumento. Está bien hecho como acto de recordación, sobre todo de los niveles institucionales, pero celebre, vea, lleve la juventud, explique lo que hicieron esos 4 jóvenes en ese momento y cómo terminaron 2 de ellos resistiendo a miles de soldados y a las armas más sofisticadas del periodo, tratando de darle a la República Dominicana un producto que permitiera una pelea de verdad por la libertad que soñó Duarte, Luperón, Camaño y todos los hombres y las mujeres que han entregado su vida por la libertad de este pueblo. Vamos a hacer una pausa ahora, señores, y venimos entonces con otros temas, porque si ustedes no se han enterado, se rodó por encima de la mesa el Código Penal. Se le explotó, como decíamos ayer, en las manos a Alfredo Pacheco. Simplemente, y le cobró la falta de coherencia, ¿no? Y yo digo la falsía de ese Congreso, para no decir tigueraje, porque no es más de ahí. Y en la misma medida en que eso se deja, va a perimir, ¿verdad? Claro. Va a la próxima, entonces, legislatura. Mientras tanto, señores, ¿ustedes saben qué? Aprobaron el fideicomiso de Punta Catalina. Yo espero que ya... Y otro disque turístico en Pedernales. Exacto, pero nos vamos a quedarnos con el de Punta Catalina porque suponemos nosotros que ya se hicieron las auditorías técnicas, financieras, y que por lo menos lo que ellos van a cuidar a través de ese fideicomiso... Ya se sabe cuánto costó. Por lo menos sabemos. Toñito Almonte dijo, negando lo que él había dicho antes, porque Toñito gritó hasta el cansancio que la Catalina, y yo creo que se queda corto, habían costado con las sobrevaluaciones casi 3.300 millones de los 2.000 de dólares. De dólares, de los 1.945 que negoció Danilo, responsable de ese adefesio. Por encima de un contrato que se firmó por 1.040, 1.050. Inicialmente. Fue 2.040, entonces él negoció, bajaron 100 y se colocó entonces... Si la otra oferta era en 1900, no, la otra era de 900.000, no llegaba a los 1.000 millones, era la de INPE. Exacto, la de INPE. Entonces, gritó hasta a todo pulmón Antonio Almonte que la sobrevaluación de Punta Catalina la había colocado en 3.300 millones aproximadamente. De repente, don Antonio Almonte le bajó de un trancazo 1.000 millones. Así de simple, porque es que él lo veía de una forma, el monto, y ahora lo ve de otra. Él contó mal, yo no sé si antes o ahora. Desde el Ministerio de Energía y Mina, ¿no? Y así como eso, tantas incongruencias, que vamos entonces a ver ahora a la vuelta de la pausa, señores. Pero se les va a salir lo que ellos querían, Punta Catalina, como si fuese un regalo del cielo. Se lo están poniendo en bandejita de plata al sector privado. Bueno.
Bueno, señores, que estamos de regreso, Fernando, Sí, y finalmente los diputados aprobaron, señores, el fideicomiso de Punta Catalina. No sé en qué momento fue cuando se hizo la auditoría técnica financiera, porque yo desde la ignorancia, ¿verdad? A lo mejor yo no sé mucho de fideicomiso. Como me decía un señor ahorita que yo tuiteaba preguntando, porque obviamente uno no sabe, y entonces hablaba de si aprobó el fideicomiso de las Catalinas sin auditoría técnica ni financiera, en la que el sector privado, al amparo del secreto fiduciario, tengo entendido, por lo menos me han dicho alguna gente que saben de esto, podría adquirir la participación ahí en las Catalinas, ¿no? Y eso sin tener que dar explicaciones a nadie. Pero tampoco nunca vamos a saber nosotros cuánto costó las Catalinas, o sea que eso es como una especie de bendición o de regalo del cielo para los agraciados en este caso, sin contar con lo que estaría al frente técnicamente, ¿verdad? En este caso el señor Celso Marrancini, una persona vinculada del sector privado, vinculado al sector eléctrico, que es la que puede ser juez y parte, ya, que puede ser, no, que es. ¿Qué es? Ok, ¿qué es? Entonces me hablaba de que así no es como funciona el tema de del fideicomiso. Yo no sé entonces cómo es que funciona el tema del fideicomiso en este caso. Pero lo que se nos ha dicho, y es una pena que Apolinar no esté con nosotros en este día, porque podía darnos una explicación muy técnica, apropiada y entendible sobre el tema de los fideicomisos. Pero lo cierto es que, como decía ayer nuestro querido Bernardo Castellanos, se trató de un palo acechado desde el Congreso, y parece que efectivamente el principio del fin de estas Catalinas tan tormentosa y tanta agua que nos ha dado beber, que tú y yo nos pusimos en un momento a hacer un ejercicio sobre todas las calamidades, ¿no? Y las rachas realmente malvadas de Punta Catalina desde el principio, desde antes de empezar a hacerse, con detalles que se nos va olvidando, señores, y ha sido una especie de desgracia. Por eso, ciertamente, las Catalinas serían entonces una especie de cuerpo de delito que ahora sirve, al parecer, también para algo que tú vives repitiendo, para nuevas impunidades o para favorecer y ser coherente con esas políticas empresariales que se quieren implementar desde la actual administración. Te pido, Ivonne, que dividamos la cosa en dos para ver si logramos, aunque en efecto no sea de manera totalmente directa, un diálogo con quienes nos ven y nos escuchan más comprensible de esto. Dos partes. Lo último que dices, creo que sería la segunda parte, el problema de qué se quiere con este fideicomiso sobre Punta Catalina, que es exactamente lo mismo que se quería, óyelo bien, lo mismo que se quería con el Código Penal, y parece que estoy ligando agua y aceite. No. Lo mismo que se ha querido con el Código Penal es lo mismo que se quiere y se busca con el fideicomiso de Punta Catalina. Que hay que recordar que el tema de Punta Catalina estuvo siempre fuera del pacto eléctrico, de las discusiones del pacto eléctrico. Y estuvo fuera porque el pacto eléctrico era para blindar a Punta Catalina nada más, porque Punta Catalina no entraba en discusión. Y el gobierno de Danilo y del PLD se opuso radicalmente a eso, hasta que, metido en crisis el pacto eléctrico, tuvieron que aceptar lo de Punta Catalina. ¿Por qué? Que discutirlo, incluirlo, pero que tampoco se discutió, porque nunca se discutió en el marco de las discusiones del pacto eléctrico, nunca se mencionó. El sector social sí lo hizo, a tal punto de que el propio sector social planteó una propuesta que se tituló Nuevo Modelo de Negocio Alternativo para Punta Catalina, que no implicaba ni privatizar, ni hacer fideicomiso, ni tampoco simular la entrega al sector privado, que es lo que ha hecho el fideicomiso de ahora. El fideicomiso ahora, aunque le digan público, es privatización real, es entrega de la propiedad pública. Revestida de fideicomiso. Sí, pero mira qué es lo que busca. ¿Qué se había planteado? Mira, eso se lo intentaron entregar al Grupo Vicini de manera directa, cuando el Grupo Vicini era dueño de los terrenos.
todavía. Pues claro, porque el hecho de que ellos cambiaran del lugar donde lo iban a realizar para ir a los terrenos del Vicini era, por supuesto, claro, con una intención. Eso sí iba a ser casi del lado de Asua. Se hicieron todos los estudios de eso. Y retrasaron un año la obra para eso, para venir a instalar donde los Vicini y hacer un negocio desgraciado que perdimos nosotros muchísimo, para después entonces comprarle los terrenos como le dio la gana. No, pero eso no tiene nombre. No solo como le dio la gana, sino que además, y eso está explicado en una publicación que hicimos sobre el contrato de Enfiteusis, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pero además que le hicieron un puerto en nombre de la ruta de alimentación de carbón para Punta Catalina, le hicieron un puerto a los Vicini para su gran factoría, para un proyecto incluso de instalar una zona franca y sobre todo para instalar proyectos de ¿cómo se llama esto? De alta tecnología, que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Ya. Ahora me acuerdo del concepto, no soy un técnico del asunto. Y entonces le hicieron todo eso y terminaron por la presión pública haciendo la negociación con los terrenos en las condiciones que tú acabas de decir. Pero no solo eso, sino que además ahí ocurrió otra cosa. Terminaron haciendo... Nanotecnología se llama. Terminaron haciendo, comprando los terrenos, señores, en un negocio que solo favoreció a los vecinos también, porque desde un principio el gobierno lo que debió hacer fue declarar esos terrenos de utilidad pública, pero además habían terrenos que eran más amigables incluso con el tema medioambiental, ¿entiendes? Y que tuviese probablemente el país y la propiedad pública otro tipo de situación, incluyendo las obras colaterales que tienen que ver las líneas de transmisión, que tienen que ver con el problema de las áreas de estancia de transformadores, con el puerto, etcétera, con todo. Lo siento que ahí está Punta Catalina, en esos mismos terrenos, tragándose a Baní de la contaminación también. ¿Por qué ese negocio no se produjo? No se produjo, y lo sabe muy bien Antonio Almonte, Robles, el grupo de técnicos y de ingenieros del PRM que discutía con el sector social permanentemente todos los temas cuando lo del pacto eléctrico alrededor de Punta Catalina. Y no solo eso, ellos saben que el gobierno del PLD se vio en una encrucijada porque los grupos privados le dijeron que estaban dispuestos a hacer lo que están haciendo ahora, pero era si eso se ponía en claro de cuánto era que costaba. ¿Qué ocurre? Que ya eso tenía camino a $1.000 millones de robo que había hecho el PLD en relación a este tema. Claro. Y como eso tenía eso, entonces le plantearon la posibilidad de dividir Catalina en dos. La parte Catalina, plantas generadoras, negocios, y la parte del robo. Y hacer el convenio en función de lo que costaba realmente. Pero también tú recuerdas que cuando empezó a criticarse por todo lo que hemos dicho, antes de empezar, nada más con el proceso de licitación, la justificación del gobierno de la administración pasada era que era obligado que el Estado tuviera sus plantas de generación por las estafas a las que había sido sometido permanentemente las generadoras privadas a los gobiernos. Esa era la justificación. Y por la ineficiencia de las plantas que tenían un precio caro. Claro, y es verdad que las empresas generadoras estafaban con gente del Estado, como pasó con Jaime y Ejeitabo, con sus expedientes, que al final una fue condenada y la otra no supimos, ¿no? Pero esa era la excusa. Y después, ¿qué pasó? Después pasó que entonces andaban coqueteando el gobierno pasado para pasar el 50%. Vino la comisión de Danilo, de notables, dijo que no, que lo conveniente era que fuera estatal, pero ellos mismos después hicieron todo lo contrario. O sea, una locura con Punta Catalina, ¿no? En ese periodo se dedicaron a facilitarle todo a las empresas, a los grupos privados para que instalaran las más modernas plantas también de producción de energía. Claro. Y es el caso particular del grupo Vicini y el caso de González Bunter, en el este con del los país. 700 megas del este que instalaron ahí, que de plano también fue en el jueguito la planta de Barrigol. Que les regalaron incluso hasta las líneas de transmisión de Eje Jaina hacia el este durante un larguísimo tiempo, que eran cosas del Estado. Y finalmente terminaron privatizando de hecho la gestión, y no solo la gestión, sino los grandes negocios de Eje Jaina. Que ahí fue donde terminó en manos de los Vicini. Que ahí fue donde pudieron, señores, ya parar para que no se hablara más del caso Collente y la estafa del tamaño del siglo.
dentro, porque fue dentro del paquete también convertida, entonces fue a ciclo combinado o a gas natural. Y le facilitaron dos cosas más. Construir otra planta en el este y dedicarla a Barrigol como negocio para abaratarle la energía que entonces se la producían con gas natural, cuando Barry lo que tenía era un proyecto de llevar su energía desde Asua hasta Cotuí, que me parece que es la Quisqueya 1. Está totalmente entonces se lo pusieron tan bonito bonito a Barry ahí también, que Barry terminó haciendo negocio con el mismo Estado, vendiéndole caro la energía, pero es que no, mira, y paralelamente venderle al Estado con su misma Quisqueya 1, ¿verdad? Carísima. El excedente de energía. Pero no solo eso, sino como le da su gana y contado por ellos mismos. Entonces, ¿qué hacían? Punta Catalina, tenían ellos entonces, estaban dispuestos a hacerlo, pero por lo que costaba realmente. Pero el gobierno no podía meterse en el tema del fraude. ¿Qué pasa con el PLD? Que el PLD creyó que se iba a quedar en el gobierno. El PRM apostó a lo contrario y se opuso a eso. Y Toñito Almonte... Un discurso que todos apoyábamos. Todos apoyábamos, porque Toñito Almonte se le olvidó que él decía que... Señores, vayan a Google, ustedes lo buscan, ustedes lo van a encontrar. Yo quisiera saber si a... mi querido Toñito, no le da vergüenza, porque hoy aparece este señor hablando de 2.300 millones, pero Toñito, tú decías 3.300 millones el otro día. O sea, es increíble. ¿Cuándo fue que esos 1.000 millones se los ahorraron? Él se ha vuelto contra él mismo, porque al final de la jornada, ¿de qué es que se trata? Ese proyecto de que separar el robo de Punta Catalina del costo real para que el sector privado entrara, no se podía hacer legalmente. Y ellos no querían aceptarlo en los hechos, porque iban a tener que cargar con todo, porque no había ni auditoría financiera ni auditoría técnica. En el pacto, en la discusión del pacto... Lo anunció desde que entró, todavía no ha habido forma, porque no aparecen quién auditora. Ni lo harán. ¿Tú sabes por qué no se puede hacer? Porque el fideicomiso es parte de la nueva impunidad. El fideicomiso lo que asegura es precisamente dar por cerrado el problema de la estafa. El costo es lo que ahí se diga y punto. El objeto de la estafa. Sí, dar por cerrado cuerpo del delito. Ojo, ¿y cómo se da por cerrado? Convirtiéndolo de hecho casi con poder de ley en el Congreso. Ven acá, pero yo te voy a preguntar una cosa. ¿Qué pasa ahora con eso que está pendiente? Que fueron incapaces el pasado Ministerio Público de verlo en el caso de Odebrecht, Punta Catalina, que debió ser parte del expediente, pero después con todo el tema de los codinomes y de nada, en una investigación periodística que hizo la señora Ortega, óyeme, se determinó 39 millones de dólares. ¿Y eso dónde va a quedar? Pero, oye, pero no 39, lo que ahí pasó, por ejemplo, eso se puso al desnudo, al detalle incluso. Sin embargo, o sea, ¿cómo queda? ahora, ¿Dónde queda? con esta situación de ahora, todo eso se legaliza. Y al final de la jornada, lo que se ha creado no solo es casi con fuerza de ley, un manto de impunidad para quién. ¿Se legaliza, Fernando, o se oculta? No. Porque todo eso se va a ocultar, ¿no? Sí, se va a ocultar, pero sin embargo se le da rango casi de legalidad, porque es el Congreso el que ha decidido que todo eso está bien. Porque ya, claro, y como el Congreso fue que lo decidió, todo lo que se haga y nada de lo que se haga tiene que ir al Congreso. Una pregunta, ¿qué proceso legal tú puedes desarrollar con el aval incluso del Estado, con elementos de legalidad y de jurídicos válidos para someter a las empresas? ¿Qué va a pasar con Andy Dawager? Para ponerte un nombre. Sí, así de sencillo. Claro, ¿Qué va a pasar con los que dirigieron esos procesos? ¿Qué va a pasar con los auditores de Punta Catalina? Con los comisionados, los técnicos financieros. Pero Toñito, ¿qué va a pasar con esos bandidos que se inventaron competidores virtuales? Que usted fue quien lo denunció. Sí. Porque fue él. Hay que darle los créditos a Toñito Almonte. En sus afanes por denunciar todos los pericuetos y las ilegalidades de Punta Catalina. Te fuiste incluso un poquito más atrás, te fuiste al problema del contrato de Odebrecht. Que al final de la jornada hubo que manipularlo todo para terminar haciendo... Para eliminar a todo el mundo, porque eso tenía que ir a Odebrecht. Una licitación con un software, porque ahí estaban los primeros 50 millones de dólares con lo que Danilo aseguró el control del PLD para poder enfrentar a Leonel Fernández. Entonces, así de sencillo. Odebrecht 2.0, ¿cómo se va? Óyeme, me hablen, yo quiero que el Ministerio Público me diga a mí qué va a pasar con Odebrecht 2.0, o eso fue mojiganga, porque Odebrecht 2.0, con una Punta Catalina ahora protegida en un fideicomiso, explícame, el cuerpo del delito me lo están, óyeme, ¿cómo es que están diciendo? ¿Me están desapareciendo el muerto? ¿Cómo es la cosa? El fideicomiso es la patente de corso para la nueva impunidad.
para la nueva impunidad. De la nueva impunidad, quiero decir, la impunidad de este gobierno, pero de los mismos procesos de corrupción viejos, porque Punta Catalina no es un proceso de corrupción nuevo. Yo quiero hacer una pregunta. No. ¿Es que Toñito Almonte y el presidente Abinader creen que hay un solo dominicano que crea que Punta Catalina no es una estafa? ¿Hay alguna sola persona en el mundo entero que opine eso? Cuando eso se dirigió desde la segunda planta del Palacio Nacional, en los gobiernos del PLD, y lo dijeron ustedes. Claro. Es más, busquemos las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre el tema de Punta Catalina y sobre el problema de la venta de Punta Catalina al sector privado, sus propias declaraciones. No, que era lo que decía, por ejemplo, el PRM, y yo digo al ministro ahora de Energía, porque era el vocero. Y él era que confluía con uno, óyeme, y veía el asunto. ¿Qué decía nunca? Que eso no iba, ¿Quién que no es el podía ser principal beneficiario del sector privado de todo lo que se ha hecho en Punta Catalina antes, durante y ahora, como sector económico? Los vecinos. Bien. ¿Quién dirige el sector? Bueno, ¿Quién dirige el sector eléctrico? El sector eléctrico. Claro, al paralelo, porque también, déjame decirte, yo creo que a Toñito lo que le diga cualquier cosa y no importa. Y Toñito le dice, lo que pasa es que a mí me enerva mucho porque yo pensaba que Toñito a mí me da pena que se respetaba. Me da pena que mi compañero de liceo tenga que terminar de esa manera. ¿Tú me entiendes? Entonces, que un hombre que estuvo acompañando a gente en el PRD, en el propio PRD, como Milagro Ortiz Bosch, claro, etcétera, que serán la gente que tiene que ver con el problema de la transparencia y de la honestidad, por lo menos hasta hoy. ¿Cómo le queda la cara frente a un tipo, a cosas como esta? ¿Quién dirige el sector eléctrico ahora? ¿Quién dirige el gabinete eléctrico? No es un empleado nada más, es un empleado socio del Grupo Vicini. De los principales beneficiados de toda la maraña de Punta Catalina. Entonces, si eso es así, no se puede poner el ratón a cuidar el queso, yo insisto. No, a mí me gusta más el otro. Drácula administrar el banco de sangre. No, que no se puede. Entonces, hay una sola persona en este país que no tenga eso claro. Entonces, este fideicomiso lo que pretende es resolver problemas que están asociados a lo que va a pasar aquí, probablemente de aquí a medio año, que es el problema de necesidades políticas del presidente de la República y su grupo. Y óyeme lo que te voy a decir. Y una cosa, ellos están apostando a que aquí hay muchos idiotas, de verdad, porque te lo digo, y sobre todo de esos muchos imbéciles que aparecen en las redes a decir cualquier cosa que se les ocurre, que empezarán a decir, pero ¿cuánto fuñen con Punta Catalina? Ay, pero ya dejen eso así. Pero óyeme, cuando se menciona Punta Catalina, están discutiendo los problemas políticos fundamentales del poder y de la vida institucional dominicana. Lo hacían antes y lo hacen ahora, pero yo te digo a ti, yo recuerdo que en algún momento, cuando, Fernando, ¿recuerdas cuando empezamos a denunciar Punta Catalina, que fue antes de que se destaparan los líos de Odebrecht? Fue antes de 2016. Y desde entonces empezaron, ¿cómo es que se dice? Las publicaciones que empezamos a hacer desde ese momento, porque estaban claros en lo que querían hacer. Yo recuerdo que hay un periódico digital en el que empecé a publicar, que de 6 publicaciones, permíteme 3 me publicaron y las otras las sacaron de las redes. Permíteme interrumpirte porque sepa. Ya llegamos prácticamente al final. Sí. Si tú ligas eso con el tema del Código Penal, ¿qué es lo que se pretende ahí en Punta Catalina con el fideicomiso? Tapar las cosas y facilitar las cuestiones de los grupos económicos poderosos que son los dueños del negocio y de las mafias políticas que hicieron la estafa del robo. Y eso lo están haciendo, mira, con lo que quieren en el Código Penal, que es resolver el problema de que todo quede fuera del alcance de la ley, manejando el Código Penal para generarle y garantizarle impunidad a los que robaron y a los que se beneficiaron de los robos. Así no podemos, señores. Yo creo que hay que estar alerta. Por eso después no quieren que yo hable, que el gran desafío, señores, en este año 2022 es la confrontación. Es así, no hay forma, ¿eh? Y cada día eso se confirma. Los van a pagar y lo va a pagar el presidente, sobre todo con el tema de la reelección. Mientras tanto, señores, ustedes tienen el compromiso con nosotros de estar aquí en Punto Crítico mañana a las 10 de nuevo y, por supuesto, en la plataforma de YouTube, cuando mi querido Jali y Camila se pongan en eso. Hasta mañana.